7 escalofriantes historias reales en cabañas, lo que nunca te contaron de la medianoche. El viento aullaba entre los árboles, susurrando secretos oscuros que solo aquellos valientes se atrevían a escuchar. La noche caía como un manto en la cabaña solitaria, un lugar olvidado por la luz del día donde el terror acechaba en cada rincón. Aquel bosque, espeso y enigmático, era conocido por sus leyendas, desapariciones misteriosas, sombras que se movían por su cuenta y ecos de risas que se convertían en gritos desgarradores. En lo profundo de la noche, lo que parecía ser una simple cabaña se transformaba en un portal hacia el horror. En una de estas cabañas, una joven llamada Sofía decidió pasar el fin de semana con sus amigos. Desde el principio, algo no estaba bien. Las ventanas temblaban sin razón aparente, y un frío helado se colaba por las rendijas. Mientras se acomodaban, uno de ellos encontró un viejo diario en una caja polvorienta. Las páginas estaban llenas de relatos escalofriantes. No mires hacia afuera a la medianoche, decía una línea. Temían burlarse de la advertencia, pero el nudo en el estómago de Sofía crecía cada vez más con cada palabra que leían. Así, la hora se acercó. Y la medianoche trajo consigo un silencio abrumador. No había ruidos, ni chirridos de animales. Solo un peso espeso en el aire. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio, y todos se voltearon hacia la puerta, donde una sombra se deslizaba lentamente por el cristal. Era como si los árboles mismos se inclinaran hacia la cabaña, intentando ocultar algo que no debía ser visto. Las manos de Sofía sudaban mientras su pecho se apretaba en un terror paralizante. ¿Qué fue eso?, murmuró uno de sus amigos, su voz temblando. La ansiedad llenó el ambiente, y los murmullos comenzaron a crecer como sombras alrededor de ellos. No querían quedarse ahí, pero tampoco podían moverse, atrapados por algo que ni ellos entendían. ¿Qué era lo que acechaba en la oscuridad? Las preguntas se multiplicaban en sus mentes. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que todavía estás suscrito al canal. No querrás perderte nada del contenido exclusivo que viene. Y cuando estés ahí, dale un buen golpe al botón de me gusta, de verdad me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos ves? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace la diferencia. Conectemos. Sofía miró a sus amigos, y en sus rostros leyó el mismo temor que la envolvía. De repente, el viento aulló nuevamente, ahora más fuerte, como si algo estuviera buscando salir. La sombra frente a la cabaña comenzó a moverse, desdibujándose entre los árboles, como una serpiente que se escabulle. Instantáneamente, se dieron cuenta, estaban siendo observados. El terror se apoderó de ellos, cada uno preguntándose si el verdadero horror estaba dentro de la cabaña, o si era el bosque el que guardaba los secretos más oscuros. Y mientras la medianoche avanzaba, la línea entre la realidad y lo sobrenatural se desdibujaba, llevándolos a un callejón sin salida. ¿Lograrán descubrir el misterio de la sombra que acecha? ¿O el bosque los atraparía en su abrazo mortal? El ambiente se tornó aún más denso. La sombra fuera de la cabaña parecía palpitar y moverse, formando figuras inentendibles, como si intentara tomar forma en la oscuridad del bosque. Sofía tragó saliva, sintiendo como su corazón se desbocaba. Debemos hacer algo, sugirió Tomás, el más impulsivo del grupo, mientras sus ojos se movían nerviosamente de la puerta a las ventanas, como si esperaran el próximo movimiento de esa presencia oscura. Pero, ¿qué podemos hacer? No sabemos qué es eso, respondió Valeria, intentando mantener la voz firme, aunque su rostro mostraba un pálido temor. La cabaña, con sus paredes desgastadas, parecía un refugio cada vez más precario frente a lo que acechaba afuera. De repente, un sonido golpeó la puerta con tal fuerza que todos se sobresaltaron. Era como un puñetazo, seguido de un roce inquietante, como si algo rasguñara la madera. ¿Qué demonios fue eso?, exclamó Javier, retrocediendo con los ojos desorbitados. Sofía tomó una decisión en medio del pánico. Necesitamos salir. Necesitamos ver qué es. Las palabras salieron de sus labios impulsadas por un misterioso instinto de supervivencia, aunque sabía que era arriesgado. Podemos buscar ayuda. La otra opción,
Permanecer atrapados en la incertidumbre le parecía aún más aterradora. Mientras se acercaban a la puerta, un viento frío atravesó la cabaña, haciendo que los objetos temblaran y el fuego en la chimenea chisporroteara inquieto. La atmósfera vibraba con una energía oscura. Cuando Sofía entreabrió la puerta, la oscuridad parecía alimentarse de la luz del interior. Una niebla densa se deslizaba como un velo en el umbral, y la sensación de ser observados se intensificó. No había vuelta atrás. Se lanzaron hacia el exterior. Lo que encontraron en el jardín de la cabaña fue simplemente aterrador. La sombra había crecido, ahora era un torbellino de oscuridad que parecía cernirse sobre ellos. La risa, esa risita malévola de los relatos del diario, resonó en el aire frío como una burla, haciéndolos temblar. Los árboles comenzaron a moverse, pero no por la brisa, era como si sus ramas intentaran atrapar a los intrusos. «Regresemos», gritó Valeria, intentando retroceder. Pero en un instante, algo la sujetó por el brazo. Sofía vio una figura alargada que emergió de la oscuridad, con ojos que brillaban como carbones ardientes, un rostro inhumano que parecía absorbido por la noche misma. La niebla empezó a rodearlas, devorando los últimos vestigios de luz. «No se separen», ordenó Tomás, pero ya era demasiado tarde. Algo las dividía, como si la noche misma diseñara una trampa entre ellas. La negrura sembró el caos. Las voces de sus amigos se perdieron en el aire, y la cabaña, ahora distante, parecía ser solo una memoria lejana. En un último acto de valentía, Sofía se lanzó hacia adelante. La oscuridad se expandía, y justo cuando pensó que todo estaba perdido, un destello de luz brilló intensamente, cruzando el bosque. «¿Qué es eso?», se preguntó, intoxicada de desesperanza. Chocó sus pensamientos contra el pánico, intentando encontrar una salida. La luz pareció llamarla, y se dirigió hacia ella. La esperanza renacía en su corazón. Pero en el instante en que la alcanzó, una voz susurrante le advirtió: «No mires hacia atrás». En ese momento, algo la detuvo en seco, una presencia fría como el hielo al tocar su piel. La noche no estaba dispuesta a dejarla ir tan fácilmente. Mientras una sombra más ominosa se cierne sobre ella, la pregunta se adentra en su mente: ¿qué lo que acechaba realmente en la oscuridad quería de ellos? Los gritos de sus amigos se apagaron, y Sofía comprendió que la verdad podía ser más aterradora que cualquier leyenda del bosque. El bosque y la cabaña guardaban secretos oscuros que aún no estaban dispuestos a revelar. ¿Lograría escapar de la trampa mortal que los acechaba? Sofía sintió como el suelo temblaba a sus pies, como si la tierra misma estuviera viva. La luz que había sentido como un salvavidas ahora se desvanecía, y a su alrededor la negrura se espolvoreaba con susurros lejanos, misteriosos y llenos de dolor. Atrapada entre la desesperación y el miedo, el eco de las risas en el aire la llenó de un terror que le heló la sangre. «¡Sofía!», gritó una voz, y ella la reconoció instantáneamente. Era Valeria. La imagen de su amiga, atrapada en la niebla, se recortaba débilmente contra el fondo oscuro. A su lado, Tomás y Javier hacían lo posible por avanzar, pero parecía que un muro invisible los mantenía a raya. «Valeria. Javier. Tomás», llamó con desesperación. Ellos estaban tan cerca, pero la distancia se sentía eterna. A medida que la neblina avanzaba, engullendo todo a su paso, una angustia profunda la empujó a actuar. La sombra que la había atrapado parecía moverse con una lógica propia, elogiando su angustia. «No te acerques a la luz, no te acerques», resonó la voz susurrante en su mente, logrando que cada paso que daba se sintiera como una traición a su propia seguridad. «¿Qué quieren de nosotros?», pensó, y en ese instante, un gemido entrecortado resonó en el silencio. La sombra del bosque convulsionó, proyectando figuras distorsionadas en la niebla, como si estuviera moldeando las pesadillas más profundas de cada uno de ellos. Aferrándose a todos los recuerdos felices que aún quedaban, Sofía pisó con fuerza, lo suficiente para avanzar un paso. «Regresemos dentro», gritó Javier, sus ojos desorbitados buscando a sus amigos en medio del caos. El pánico en su voz retumbó, impulsando a los otros hacia la cabaña, que ahora se presentaba como un refugio imposible ante lo que acechaba en la espesura, pero el bosque no iba a permitir eso tan fácilmente. La niebla se alzó en un último intento de atraparlos, y justo antes de que la introdujera de nuevo en su oscura prisión, un silencio sepulcral se apoderó de todo. El aire se detuvo y en ese instante de quietud cada individuo sintió un cambio sutil, casi imperceptible,
el miedo dio paso a una extraña fascinación. Fue entonces cuando Sofía vio algo: las sombras estaban dibujando figuras humanas en la espesa bruma. Imágenes de personas, rostros vagos y sombríos, parecían elevarse como eco de un pasado trágico. La curiosidad y el miedo se fundieron en un único impulso, y sus pies comenzaron a moverse hacia esas siluetas. Sin embargo, una voz poderosa y gutural cortó el aire. «No te acerques, no entiendes lo que han sacrificado por estar aquí». Una ola fría la envolvió y un escalofrío le recorrió la espalda mientras esa advertencia resonaba en su mente. Las figuras se empezaron a disolver, como si temieran su atención. A medida que parecían desaparecer, las risas volvieron a surgir, más fuertes, más brutales. Algo oscuro se movía entre los árboles, y la noche pareció reírse de ellos, de su fragilidad. «No tenemos tiempo», gritó Tomás, justo antes de que un estruendo sacudiera el terreno. El suelo se partió a sus pies, revelando un abismo oscuro que parecía llamarlos con una voz seductora. «¡Atrás! Regresemos», ordenó Javier. Sofía se atormentó con la decisión. Una parte de ella quería huir, salvarse, mientras que otra sentía que algo importante estaba por revelarse. Debería seguir esos ecos de siglos pasados o buscar una salida. La desesperación la invadía, y cuando giró sobre sus talones, la neblina parecía liberarse, arrastrando junto a ella respuestas a preguntas que nunca supo que existían. Pero cuando se dio la vuelta, vio que la luz a la que había corrido la había atrapado. En su espejo oscuro había un reflejo que no era suyo. Era un rostro conocido, pero su mirada estaba vacía, sin vida. Mientras el horror la envolvía, comprendió, no solo su vida estaba en juego, sino también secretos que superarían su entendimiento. La advertencia resonó de nuevo: no mires hacia atrás, pero cuando lo hizo, el abismo se abrió aún más, llenando el aire con un aliento helado, que pareció susurrar su nombre. ¿Cómo escapar de aquello que había despertado en la oscuridad de la cabaña? Todo lo que le quedaba era una decisión, y la noche, con sus luces titilantes, observaba en silencio. ¿Qué descubriría Sofía antes de que un oscuro secreto volviera a tragarse su existencia? El aire frío se tornó denso, como si una sombra tangible hubiese instalado su presencia entre Sofía y la libertad. La niebla ondulaba como un ser vivo, jugando a esconder lo que había detrás, mientras los ecos de risas crueles hacían que su piel se erizara. Podía sentir la mirada fría de los rostros sombríos acercándose, como si la propia oscuridad se relamiese ante su miedo. «Despierta, Sofía». La voz de Valeria rompió su trance. «Sofía, corre», insistió Tomás, señalando el abismo que se abría a sus pies. La advertencia en su voz era clara, pero la confusión le llenaba la mente. ¿Qué correr? ¿Hacia dónde? ¿Por qué la oscuridad le parecía tan seductora? Fue entonces cuando la sombra detrás de ella se movió, casi como si reconociera sus dudas y quisiera capitalizarlas. Con el corazón latiendo ferozmente, Sofía dio un paso atrás. A su alrededor, sus amigos parecían luchando contra una fuerza invisible que los mantenía en su lugar. Javier estaba a punto de hablar cuando una risa desgarradora resonó en el aire, como el lamento de un niño perdido en la tormenta. Esa risa hacía eco de un pasado trágico, y en ese momento, comprendió que esos ecos no eran solo recuerdos, eran advertencias de un peligro inminente. La tierra tembló una vez más, esta vez de manera más insistente, como si en lo profundo del abismo deseaba engullir todo rastro de vida. Los rostros de la niebla empezaron a cobrar formas más definidas, y cada uno reflejaba un dolor indescriptible. Sofía sintió que su pecho se apretaba, y la tristeza de esos rostros reverberaba en su alma. «Esto no es real», murmuró para sí misma, intentando encontrar la fuerza para resistir. Pero su voz parecía perderse entre los ecos y la neblina comenzó a girar a su alrededor, distorsionando su perspectiva. Se retorcía, haciéndola dudar de su propia existencia. En un momento de claridad, recordó los relatos antiguos de su abuela sobre las leyendas que acechaban en los bosques. Aquellas historias que le habían sido contadas al calor del fuego, ahora parecían cobrar vida. Tomás gritó de nuevo: «Valeria, por aquí». La voz de su amigo resonó como un faro en la tormenta. Sofía giró hacia ellos, y en el proceso, sintió que una parte de su ser quedaba atrapada en el abismo oscuro. Un tirón intenso la absorbía hacia la niebla. La lucha interna se tornó casi insoportable. «¿Qué es lo que realmente quieres, Sofía?», una voz masculina resonó entre los susurros, conocida pero difusa, llenando la atmósfera con una mezcla de poder y vulnerabilidad. Alzó la vista y vio un rostro borroso en la bruma, uno que parecía llamarla por su nombre.
Era su padre, junto a sombras familiares, espectros de quienes habían partido. La mezcla de amor y dolor hizo que un sollozo brotara de sus labios. No pueden ser ellos, pensó desesperada, con el tiempo deslizándose entre sus dedos. La tregua que sentía era una ilusión, la risa se convirtió en un grito, y la niebla se arremolinó con furia, arrastrándola hacia el abismo. No dejes que te atrapen, no lo hagas, gritaron sus amigos, pero la tristeza ahogaba sus voces. ¡Sofía! Valeria se adelantó, su mano extendida buscando el contacto, la esperanza en sus ojos, el impulso del abismo la empujaba a dejarse ir, y la tentación de sucumbir parecía cada vez más atrayente. En el último instante, una determinación disparó a través de ella. Con un grito desgarrador, extendió la mano hacia sus amigos, rompiendo la barrera que la mantenía cautiva. Pero antes de que pudiera alcanzarlos, una luz resplandeciente emergió del abismo, formando un puente entre su excitación y el desconocido futuro. Era como si el abismo mismo estuviese ofreciéndole una elección, tomar el camino de la luz, o ser absorbida por la oscuridad justo cuando iba a tomar una decisión. El eco de una voz ancestral llenó el aire. La verdad no se encuentra en la luz, sino en lo que decides dejar atrás. En ese instante de revelación, Sofía sintió que las sombras se acercaban a su piel, y el abismo se volvió más amenazador que nunca. El tiempo se detuvo, y sus amigos se desvanecieron en un parpadeo. ¿Este es el fin?, pensó mientras un parpadeo de luz oscura la envolvía. Al borde de elegir, el sudor frío se deslizaba por su frente. Podría enfrentar lo que habitaba en su interior, el abismo estaba listo para devorarla, al igual que los secretos que escondía su pasado. Sofía se enfrentó a la elección, y todo se sumió en oscuridad. Podría salir de esto, o dejaría que sus secretos la consumieran por completo. La oscuridad la envolvió como un manto pesado, y Sofía sintió su ser desgajarse, como si cada parte de ella tirara en direcciones opuestas. Era un vacío abrumador, pero, al mismo tiempo, un eco de algo vivido, algo que había guardado con recelo en su memoria. Las risas crueles resonaban aún en su mente, pero ahora aparecían entrelazadas con otros sonidos, llantos, susurros, promesas no cumplidas. En la penumbra, tomó una respiración profunda, intentando aferrarse a alguna parte de ella misma. Además del miedo, había algo más, un vago sentido de esperanza que emergía como una chispa. Su abuela siempre decía que en la oscuridad más intensa, la luz era más brillante. Pero, ¿dónde estaba esa luz en ese momento? Un nuevo eco surgió en la niebla, una voz femenina que conocía bien: Sofía regresa. Era su abuela, y cada palabra vibraba con un poder que resonaba en su corazón. Pero las sombras aún danzaban, desdibujando su rostro en la oscuridad. «Mamá. Abuela. Ayúdame», gritó, sintiendo que su fuerza disminuía. La desesperación la hizo querer gritar hasta que toda la existencia se volviera a hacer eco de su voz. En el fondo, comprendía que, para poder avanzar, debía afrontar los traumas que guardaba tan celosamente. Se asomó al abismo, temiendo lo que podría encontrar. Algo en la bruma le hizo recordar el día en que su padre se marchó, dejando un vacío que nunca se llenó. «¿Acaso estás aquí? ¿Eres tú quien me llama?», se preguntaba, mientras una corriente fría le recorría la espalda. La oscuridad pareció captar su anhelo y giró estruendosamente, formando figuras cada vez más definidas. De repente, un rostro apareció, nítido entre las sombras, el de su padre. «Sofía, necesitas dejarlo ir», dijo con una calma espeluznante. Las palabras resonaron en lo más profundo de su ser, disparando recuerdos de risas y juegos en el parque, pero también del dolor y la pérdida. «No puedo», replicó, con lágrimas brotando. «No puedo dejarte ir. No puedo». La bruma se arremolinó alrededor de ella, como un espectro alimentándose de su tristeza. «Suéltalo, Sofía. Tienes que dejarme ir para vivir. La vida te espera, y no puedes aferrarte a lo que ya no es», insistió, pero la carga era tan pesada. Cada palabra se sentía como una espina, haciéndola dudar a cada instante. ¿Podría realmente dejar atrás su dolor? En medio de la tormenta emocional, el eco de la voz ancestral resurgió, haciéndose más fuerte: «Solo enfrentando tu verdad encontrarás la libertad». Un nuevo empuje de determinación la invadió, y con firmeza, cerró los ojos. Iba a soltar todo, cada pequeño fragmento de rencor, cada lágrima contenida. «Solo entonces la luz te abrazará», explicó la voz, llevándola hacia un estado de calma inesperado.
Para su sorpresa, sintió que comenzaba a fluir una energía, casi tangible, a lo largo de su cuerpo. Era el tiempo de la verdad, y ella estaba lista para enfrentar la sombra que había mantenido a raya tanto tiempo. Con un grito, se dejó caer hacia adelante, a través de la niebla hacia lo desconocido. La luz titilante comenzó a expandirse, abriendo caminos a su alrededor, como si el abismo mismo la aceptara, disuelto en miles de posibilidades, pero en lo profundo del abismo, sintió un tirón, una fuerza que aún quería retenerla. Una sombra oscura emergió de la niebla, un reflejo de sus propios miedos. No te vayas, no me dejes. Era una voz conocida, una parte de ella misma que había luchado por sobrevivir. Sofía, con lágrimas y determinación, miró directamente a aquella sombra. No puedes quedarte. Debo dejarte ir. La batalla por su alma estaba en juego, y comprendió que lo más oscuro también necesitaba ser liberado para poder sanar. Con un último grito de poder, se enfrentó a su propia oscuridad, mientras la luz comenzaba a inundar el abismo. Pero, justo cuando estaba a punto de cruzar el umbral de la liberación, se escuchó un crujido aterrador, la tierra tembló bajo sus pies, y la voz de Valeria, llena de pánico, resonó en su mente: Sofía, tenemos que irnos ya. Algo terrible se estaba gestando en el abismo, y una nueva ola de terror la invadió. La luz comenzaba a desvanecerse. ¿Sería suficiente haber confrontado sus sombras? ¿O había despertado a algo demasiado oscuro para controlarlo? El abismo se retorcía, y el miedo volvió a su corazón con fuerza. No puedo dejar que esto me consuma, decidió, y con un último aliento, avanzó hacia la luz, sin saber si podría salir o si había dejado escapar su última oportunidad. Mientras la niebla se espesaba y la sombra se acercaba, las palabras de su madre reverberaron en su mente: a veces, la luz nace de la mayor oscuridad y justo antes de tocar la luz, una verdad escalofriante emerge de la bruma. ¿Cuál sería el costo de su liberación? ¿Cuánto estaría dispuesta a sacrificar? La oscuridad susurraba. Los secretos aún estaban por ser revelados. La niebla la envolvió con una presión implacable, y Sofía sintió como la luz se desvanecía a su alrededor. La sombra, ese eco de sus miedos y recuerdos reprimidos, parecía absorber cualquier destello de esperanza, alimentándose de su incertidumbre. ¿Qué es lo que realmente quieres de mí?, gritó, enfrentándose a aquel espectro que representaba todo lo que había perdido y lo que aún temía. La figura se contorsionó, el rostro difuminándose entre risas burlonas y sollozos, un colas de la angustia que había arrastrado por años. Soy parte de ti, Sofía. Nunca podrás deshacerte de mí, siseó la sombra, su voz como el crujido de ramas secas en un día de tormenta. Su corazón latía con fuerza, un ritmo frenético que resonaba con la verdad que la sombra intentaba recordarle. Mientras la oscuridad se espesaba, Sofía recordó las palabras de su abuela, un mantra que siempre había sido su refugio: la luz siempre regresa, incluso en los momentos más oscuros. Con esa imagen en mente, alzó la vista. La luz no había desaparecido, solo estaba oculta detrás del miedo, esperando que ella decidiera buscarla. Reuniendo toda su fuerza, se plantó firmemente. No necesito que me rescates. Ya no tengo miedo de enfrentarte, declaró, y el poder de su voz hizo eco en el abismo, como si la misma esencia del lugar se detuviera a escucharla. La sombra se detuvo, contemplando la transformación que se gestaba en Sofía. En ese instante, la bruma comenzó a disiparse lentamente, revelando la figura de su padre. Esta vez, en lugar de ser un espectro inquietante, parecía más un faro. Sofía, es tiempo de reconciliarnos con nuestro pasado, dijo con suavidad, su mirada llena de amor y tristeza. Solo así podrás encontrar la paz que mereces. El gentil resplandor proveniente de su padre comenzó a llenar el espacio, disolviendo por momentos la oscuridad que la había acosado. No tienes que cargar con mi ausencia. Acepta lo que fue y sigue adelante, le susurró. Las palabras penetraron en el núcleo de su ser, reconfigurando los remolinos de dolor que llevaba dentro. ¿Cómo puedo perdonar lo que nunca entendí?, cuestionó, su voz temblando mientras buscaba respuesta. Entendiendo que a veces nuestro dolor forma parte de ser quienes somos, respondió su padre. Lo que te retiene es el miedo, déjalo ir, deja que se convierta en lecciones y no en cadenas. La sombra, sintiendo su influencia desvanecerse, empezó a eclipsarse ante la luz. Sofía aspiró profundamente, comprendiendo que aferrarse a su pasado solo alimentaba sus pesadillas. Guardó en su corazón los momentos de dolor, pero también de amor, entrelazando tanto lo bueno como lo malo. Te dejo ir, pero no te olvido, pronunció con firmeza.
Fue como si un peso se levantara de sus hombros, al fin liberándola. No obstante, el terreno bajo sus pies seguía temblando. Con un último esfuerzo, dio un paso hacia adelante y lo que había considerado un abismo se transformó en un camino iluminado. Sin embargo, ese nuevo camino trajo consigo un destello de luz dolorosa, debía enfrentar las heridas que aún no había sanado. Entonces, una imagen fugaz se presentó, como una pintura que exhibía su historia, ella, de niña, en el parque, riendo, su madre, matices de frustración y pena, una sonrisa agridulce, su padre, la figura imponente que siempre había querido ser. Las tempestades del pasado estaban por revelarse en su totalidad. Sin poder darse tiempo, sintió el tirón de la realidad. La sombra, enfurecida, lanzó un grito desgarrador. «No puedes dejarme atrás», resonó con fuerza, esa voz familiar retumbando en su mente mientras la tierra continuaba agrietándose. «No me retendrás más», gritó Sofía, decidida. El abismo se distorsionaba, y justo en la intersección de luz y oscuridad, estaba su chance de renacer. Con determinación tomó la decisión de avanzar, sintiendo la luz pulsar intensamente, pero antes de que pudiera desechar por completo la última sombra que quedaba de su sufrimiento, una explosión de poder sacudió el suelo. Sofía se encontraba atrapada entre dos mundos, y una verdad aterradoramente palpable surgió para desafiarla. «¿Qué harás ahora, Sofía?» «Destruirás lo que te hace humana», cuestionó la sombra, en un tono que combinaba temor y desafío. Todo se volvió un inminente silencio mientras su corazón palpitaba con fuerza. La luz estaba ahí, y la sombra también, pero la decisión recaía solo en ella. Realmente podría liberarse de todo lo que alguna vez había sido, o habría un costo que no estaba dispuesta a pagar. La oscuridad la acechaba, y la respuesta aún permanecía escondida en los recovecos de su mente. Las palabras de la sombra resonaban en la mente de Sofía como un eco interminable. ¿Destruir lo que la hacía humana? La idea la paralizó. ¿Qué significaba eso? La lucha interna se convirtió en un torbellino de confusión y temor. Con la niebla arremolinándose a su alrededor, Sofía sentía que cada respiración era un acto de resistencia. «No estoy dispuesta a dejar que dictes mi vida», contestó, su voz firme y decidida. La luz que su padre había traído empezaba a atraerla, pero las garras de la sombra eran más fuertes de lo que había imaginado. «Todo lo que has vivido, cada elección, cada dolor, eso soy yo. Sin mí, no eres nadie». Los ojos de la sombra destellaron con una ferocidad inhumana, revelando un frágil núcleo de resentimiento. Doblegarse a su voluntad era lo último que quería, pero las cadenas de su pasado eran pesadas, y la lucha para liberarse estaba lejos de ser sencilla. Sin embargo, en ese preciso instante, una chispa de claridad iluminó su mente. Un recuerdo, su madre, en la cocina, cantando viejas canciones mientras preparaba las tortas de cumpleaños. Ese instante de alegría, esa sonrisa sincera, era todo lo que necesitaba para reafirmar su vida. Sofía entendió que no era la sombra la que la definía, eran sus momentos de amor los que realmente importaban. «Te llevaré conmigo», le gritó a la sombra, su corazón palpitando con fuerza. «No te necesito. Te usaré como un recordatorio de lo que he superado, pero no seré tu prisionera». La sombra retrocedió, asombrada por esa repentina valentía. El camino que se perfilaba ante ella comenzó a brillar intensamente, cada paso que daba se iluminaba más, como si la luz estuviera sincronizada con su determinación. La tierra, antes temblorosa, adquirió estabilidad, pero las paredes de su realidad comenzaron a crujir, como si estuvieran al borde de desmoronarse por la presión acumulada de tanto miedo y rencor. «¿A dónde crees que vas, Sofía?», preguntó la sombra, su tono ahora lleno de una rabia casi palpable. «No puedes escapar de mí, soy tu pasado. Soy tus secretos. Soy tu supervivencia». La frase se coló en su mente, y ella, por un instante, dudó. La sombra tenía razón en parte. Había sobrevivido gracias a sus experiencias, incluso las más dolorosas. Pero eso no significaba que tenía que seguir atrapada. Esa conexión podría transformarse, podía ser el combustible para su fuego en lugar de ser el peso que la hundiera. Con un grito de desafío, Sofía extendió sus brazos y absorbió cada fragmento de dolor, cada sombra oscura. Esa energía, en vez de asustarla, la llenó de una fuerza bruta. La luz de su padre brilló intensamente a su alrededor, y encontró su voz en medio del grito ensordecedor de la sombra. «Formo parte de ti, sí. Pero así como tú eres parte de mí, elijo ser más que mis heridas. Elijo ser completa». En ese momento,
El suelo bajo ella vibró con una fuerza inimaginable, como si los cimientos de sus más profundas inseguridades estuvieran a punto de colapsar. Pero esta vez, no sentía miedo. La liberación se acercaba, y con cada latido sentía que los muros de su prisión emocional empezaban a desmoronarse. Fue entonces cuando escuchó un susurro, un eco de la voz de su madre que resonaba en su mente: la verdad siempre encuentra la luz. Ese pensamiento fue el resorte final que necesitaba. La sombra podía tener su lugar en su historia, pero nunca más podría dictar su camino. Sin embargo, antes de que pudiera dar el último paso hacia adelante, la sombra la atrapó con su tentáculo desesperado. No puedes vivir sin mí. Lo que está por venir es aún más aterrador. La advertencia reverberó en su mente, pero Sofía no podía detenerse. Aún así, su cuerpo se tornó pesado, la realidad era tangible y la sombra parecía tener un control más fuerte. Se atrevería a cruzar esa delgada línea entre la liberación y la condena. Mientras el aire a su alrededor se volvía espeso y oscuro, Sofía cerró los ojos y se preparó para lo que pudiera venir. El momento ha llegado, se dijo a sí misma. Debo descubrirlo. ¿Qué realmente significa ser libre? Y justo entonces, algo inesperado hizo vibrar el espacio a su alrededor. Un grito de una figura familiar retumbó en la distancia. Sofía, no te rindas. Las sombras se alzaron y la luz titilaba, pero lo que se avecinaba era un conflicto aún mayor, y Sofía, sintiendo el ardor del peligro, comprendió que su mayor batalla estaba a punto de comenzar. Podría realmente enfrentarse no solo a su pasado, sino a un futuro que parecía amenazadoramente enredado en su dolor. La decisión estaba por venir, y el tiempo se acababa. La oscuridad se cerraba sobre Sofía, pero a través de ella, la voz de su madre resonaba con un eco tranquilizador, como una campana que se niega a dejar de sonar. La verdad siempre encuentra la luz. Esa frase vibraba en su mente, un recordatorio de que aún en los momentos más tenebrosos, había una chispa de esperanza. Abrió los ojos y vio que la sombra se retorcía a su alrededor, sus garras intentando retrasarla, pero algo en su interior ardía con una fuerza nueva. No cederé, murmuró con determinación, sintiendo que la luz de su padre se elevaba a su alrededor, una barrera viva contra la oscuridad. De repente, el suelo se partió en una grieta enorme que parecía un abismo sin fin. Sofía dio un paso atrás, el corazón golpeando en su pecho con una intensidad que la aterrorizaba, pero también la llenaba de adrenalina. No puedo. Aún con el miedo, decidió avanzar hacia el borde. La sombra se metamorfoseó, susurros salían de su forma vaporosa. Te he dado fuerza, Sofía. Eres lo que eres gracias a mí. Si cruzas, quedarás atrapada en un destino que no puedes imaginar. Su voz era un chillido, pero también un canto persuasivo. Con un temblor de manos, Sofía se pegó de la luz. Iba a saltar, a atravesar el horizonte dividido entre su dolor y la esperanza. Pero, en ese preciso instante, recordó los rostros de aquellos que había amado, los momentos compartidos, incluso los más sencillos. Eran recuerdos dulces, pero también pesados, una carga y un refugio. ¿Tú crees que me asustas? La sangre de mi familia corre por mis venas, y con ella viene el legado de la lucha. Su voz sonó clara, resonando como un tambor. Atraída por la verdad, dio un paso al frente en la sombra, viendo su decisión, emitió un grito desgarrador. El eco llenó el aire, y Sofía percibió un movimiento a su alrededor, una agitación casi mágica. Lo que era realidad y lo que era pesadilla comenzaron a entrelazarse, formando una danza peligrosa que le quitaba el aliento. Fue entonces cuando se dio cuenta de que estaba no solo enfrentándose a un miedo físico, sino a la sombra de sí misma, una parte oscura que siempre había intentado mantener a raya. No soy solo un producto de lo que has hecho de mí. Soy más que un reflejo, soy la luz que elijo ser, gritó, dejando que la energía radiante de su determinación brillara intensamente. Mientras cruzaba la grieta, el aire vibraba, y con cada paso se sentía más ligera. A su alrededor, la sombra comenzó a desvanecerse ante la fuerza de su resolución. Las voces del pasado se hicieron ínfimas, detenidas por la luz que ahora la rodeaba, pero súbitamente, una helada se desató en su interior. En la distancia, una figura conocida apareció a través de la neblina. Era su madre. Sofía, ten cuidado, detrás de ti, advirtió. Su rostro lleno de preocupación. Sofía se dio la vuelta en ese instante y lo vio. Las sombras se retuercen en un último intento de atraparla, no solo como una presencia que la amenazaba, sino como un ejército de sus temores y anhelos no resueltos, intentando devorarla con una fuerza renovada.
Justo cuando la desesperación parecía alcanzar su punto más álgido, un destello de claridad la envolvió. No puedo girar de nuevo, murmuró para sí, comprendiendo el costo de dejar que su pasado la definiera en la sombra. En un último esfuerzo, lanzó un tentáculo hacia su pecho. Todo lo que podría ser, todo lo que ya eres, no lo dejes ir. En ese momento exacto, Sofía se dio cuenta de que la verdadera batalla no era entre ella y la sombra, sino en el corazón de lo que ella misma había creído. Sin dudar, ella levantó la mano, sintiendo el poder de su historia en cada fibra de su ser. Hoy elijo ser libre, gritó, como si su voz pudiera romper las cadenas de generaciones. El aire se llenó de una luz cegadora, y una explosión de esperanza iluminó el paisaje oscuro. Los gritos de las sombras crecieron en intensidad, pero la luz creció más. Sofía se dio cuenta de que esta era la única forma de salir, abrazar su miedo, entender que era parte de ella, pero jamás dejar que lo definiera, y en un instante de silencio absoluto, todo se detuvo. La luz chispeante la envolvió como un abrazo cálido, borrando las sombras. Pero cuando pensó que todo había terminado, se sintió zarandeada por un aire desconocido. La luz comenzó a desvanecerse, y nuevos ecos envueltos en oscuridad surgieron a su alrededor. Aunque había ganado una batalla, sentía que la guerra aún no había terminado. Un nuevo terror se asomaba en el horizonte, susurrando su nombre. ¿Qué o quién podría estar esperándola en la próxima etapa de su camino hacia la libertad? Sofía se encontró de pie en una vasta llanura oscura, una tierra que palpitaba con ecos de un pasado olvidado. La luz había desaparecido, y, aunque se sentía intoxicada por la victoria, una inquietante sombra de incertidumbre se arremolinaba a su alrededor, agarrándola del pecho con manos heladas. La sensación era abrumadora, como si cada latido de su corazón resonara con el eco de un adiós. ¿Qué es esto?, se preguntó en voz baja, apretando los puños. Sintió que la tierra bajo sus pies temblaba, como si la misma existencia ansiara liberarse de viejas cadenas. De repente, una risa sombría flotó en el aire, haciendo que cada pelo de su piel se erizara. Ya estás aquí, Sofía. Bienvenida a la parte más profunda de tu ser, decía una voz familiar y siniestra, que resonaba como un eco de su propia mente. No era otra que la sombra, ahora adoptando una forma más definida, una figura que parecía extraer todo lo que la hacía humana, rebosando de un vacío oscuro imposible de ignorar. «¡Cállate!», gritó, desesperada por sacudirse aquel tormento. Pero la figura avanzó, con pasos lentos y seguros, llevándola a recordar todo lo que había deseado dejar atrás. No puedes huir de tus decisiones, ni de tus miedos. Cada paso que das aquí, cada elección, sigue los senderos de tus expectativas. Nunca has sabido lo que es verdaderamente libre. La voz, que una vez había sido un susurro distante, ahora se coló en sus pensamientos, como una niebla gris que la rodeaba. Sin embargo, en medio del caos, pronto se dio cuenta de que aquella oscuridad no era solo un enemigo, sino también un espejo brillante que reflejaba sus inseguridades más profundas. Sofía respiró hondo y cerró los ojos, recordando la luz que la había rodeado antes. Ella no era solo miedo, era amor, fuerza, y su historia era más grande que todo eso. Eres parte de mí, pero no soy tu esclava, retumbó su voz, con un nuevo fuego que devoraba su miedo. Pero en el instante que reclamó su poder, escuchó una serie de crujidos a su alrededor, como un despliegue de ramas quebrándose, llenando el aire de un sabor metálico y mustio. Ya veremos cuánto dura tu resistencia, respondió la sombra, desenfrenando un torrente de oscuridad que empezó a girar a su alrededor. A cada instante, la atmósfera se tornaba más pesada, como si el universo entero se uniera a la desesperación que le ofrecía. «Eres solo un eco de mis temores», gritó Sofía, sintiendo la adrenalina pulsar en sus venas. Pero con cada palabra que pronunciaba, la sombra se hacía más poderosa. El viento comenzó a soplar, creando un torbellino que casi la hacía caer. La forma oscura parecía cambiar, representando cada figura que había temido en su vida, su propia inseguridad, el miedo al rechazo, la angustia de las decisiones mal tomadas. Sofía se sintió enjaulada, atrapada entre quién era y quién había sido. ¿Cómo podría liberarse? En un último estallido de valor, miró a la sombra. «No tienes poder sobre mí. Yo elijo mi destino y mis pensamientos», afirmó, con una convicción que resonó en el cosmos. La agitación aumentó, pareciendo desafiar su afirmación. Como si captara el fragor de sus emociones, el viento la sacudió con fuerza y la sombra se transformó en múltiples figuras, cada una exhibiendo un rostro de angustia.
Sofía dio un paso hacia adelante, un gesto de desafío ante el abismo. Hoy me enfrento a todo, de frente. Hoy elijo ser más grande que mis miedos. Pero justo cuando pensó que las sombras comenzarían a disiparse, la tierra agregó un nuevo desafío, un oscuro portal se abría a sus pies, pulsando con un brillo sinistero. De pronto, al instante, un frío abrazo comenzó a envolverla y el eco de un susurro llenó su mente: ¿vas a entrar, o vas a quedarte fuera para siempre? Mientras la caída parecía inevitable, las imágenes de su madre, su padre, y todos sus seres queridos emergieron en su mente, ardiendo con el fuego de la esperanza. Sabía que tenía que decidir. El camino hacia la libertad nunca sería simple, y aquello era solo el comienzo. Un nuevo miedo se asomaba, la posibilidad de que el abismo revelara secretos aún más oscuros de su propio ser. ¿Tendría el valor para mirar de frente lo que escondía dentro de sí misma? ¿Qué la aguardaba al otro lado? La incertidumbre la llamaba, y Sofía quedó atrapada entre el destino y el deseo de volar libre. Sofía se encontraba en la llanura oscura, rodeada por la inminente amenaza de su propia sombra. La voz resonante que había surgido de la neblina se intensificó. ¿Acaso crees que puedes escapar de lo que te define? No puedes deshacerte de tus miedos, Sofía. Ellos son parte de ti y siempre lo serán. La sombra avanzó hacia ella, su forma cambiante reflejando sus dudas, heridas y temores más profundos. Cada paso parecía arrebatarle la confianza, haciéndola sentir más pequeña, más vulnerable, pero en ese instante crítico, Sofía recordó la luz que había sentido antes, aquel resplandor de esperanza y amor que había brillado en su padre, el mismo amor que su abuela le había enseñado a buscar incluso en los momentos más oscuros. Alzó la vista y exhaló un profundo aliento, sintiendo cómo se encendía un fuego en su interior. Soy más que mis miedos. Gracias a ellos, soy quien soy hoy. Pero no me definirán más, dijo, su voz resonando con una claridad renovada. Con cada palabra, las sombras titilaban, como si se sintieran desafiadas por la determinación que emanaba de ella. Sofía se plantó firme, enfrentando ese vacío que antes la había paralizado. Alzó sus brazos, sintiendo caerse sobre ella los ecos del pasado, risas de familiares, palabras de aliento, esos momentos de felicidad que había guardado cerca de su corazón. La bruma se arremolinó a su alrededor, como si vacilara ante la fuerza de su resolución. ¿Vas a quedarte aquí, arrastrándote en el dolor, o vas a tomar tu verdadero lugar en el mundo? Resonó la voz de su padre, ahora un eco reconfortante en su mente. Acepta tus cicatrices, Sofía. Ellas son testimonio de tu viaje, no un castigo. Puede que la sombra haya tratado de devorarla, pero ahora entendía, el dolor no era su enemigo, sino una parte de su historia, un recordatorio de su fortaleza. Con un grito liberador, se lanzó hacia adelante, atravesando la niebla y consumiendo la oscuridad con su luz interna. Era como si cada paso que daba encendiera el camino a su alrededor, haciendo que la bruma retrocediera, y, por primera vez, la sombra pareció vacilar. Sofía sintió que el peso de su pasado se deslizaba por sus hombros, liberándola de esas cadenas invisibles que había llevado durante tanto tiempo. Con cada pedazo de vida que reclamaba, más luz surgía en su ser. Soy libre. Y voy a vivir mi verdad, gritó, y con una fuerza renovada, arrojó la sombra hacia el suelo, atrapándola entre los destellos de luz que llenaban el espacio. La forma oscura se retorció, y las risas burlonas que antes la atormentaban se convirtieron en quejidos angustiosos. De repente, la neblina comenzó a dispersarse, transformándose en un paisaje vibrante. Colores saturados, una luz cálida y vibrante, aromas de flores y árboles. A su alrededor, la esencia de su hogar la abrazó, y comprendió que había ganado una batalla importante, había aprendido a aceptar sus sombras y transformarlas en fortaleza. Como una mariposa que emerge de su capullo, Sofía se halló en un nuevo comienzo. Todo era posible al mirar hacia atrás, la sombra parecía estar atrapada en un ciclo, enredada en sus propios grilletes, incapaz de seguirla. Sabía que siempre llevaría sus cicatrices consigo, pero éstas ya no dictarían su destino. Con el corazón latiendo fuerte y lleno de esperanza, se giró para enfrentar el nuevo mundo que se desplegaba ante ella. La libertad aguardaba, y ella estaba lista para hacer frente a cualquier desafío que viniera. Mientras se adentraba en su nuevo camino, oyó de nuevo las voces de su familia, esta vez como susurros de amor y aliento. Se sintió arropada por su energía, una conexión que superaba la vida y la muerte.
La nueva Sofía sabría quién era, y lo que realmente significaba ser libre. Poco después, en un rincón del bosque, el eco de risas infantiles resonó en el aire, un recordatorio de que la vida siempre encuentra la manera de brindar a almas valientes como la suya un nuevo amanecer. Y así, con ese ardor en su corazón, caminó hacia el horizonte, lista para enfrentar todo. Lo que la vida le tenía preparado, no esperó un segundo más para abrazar su historia. Era hora de vivir, dejar atrás lo que no la servía y, sobre todo, aprender a soñar de nuevo. Si te ha gustado esta intensa historia, no olvides suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like y ayúdame con el algoritmo para que más personas vivan estas emociones. Llama a tus amigos, comparte este relato con al menos 5 personas que necesiten un poco de luz en sus vidas. ¿Tu opinión cuenta? Déjame un comentario y cuéntame lo que te hizo sentir esta historia. Este es el momento de mostrar tu apoyo.